Buenas tardes, señoras, señores, socios del casino y amigos todos. Me cabe el honor de presentar hoy una conferencia del ciclo de nuestros socios que está presidido, gobernado, elaborado y todo lo hace don Alfredo Gómez Gil, también un ilustre socio del casino que tiene ya una experiencia muy importante y muy larga en hacer este tipo de eventos. Invita a los socios del casino a que puedan decir algo de lo que saben. Y en este caso tenemos a un ilustre médico, cirujano, don Antonio Roibos, y que nos va a hablar. Nos va a hablar de la inteligencia artificial en connotación con la sanidad, de alguna manera. Va a decir lo que hay de lo inconveniente, lo ventaja, todo, y todo lo relativo a la inteligencia artificial en relación a la medicina. Hay que decir que la inteligencia artificial es algo que se ha impuesto en nuestra vida de una manera abrumadora, por momentos. Antes pensábamos, por lo menos yo, hace muchos años, cuando había algo que me parecía un poco novedoso, decía que hay que ver, es una técnica moderna la que se emplea. Luego ya me he ido dando cuenta de que no era técnica moderna, es que era algo diferente. Entonces, ese algo diferente ha hecho que en nuestra vida vaya desarrollándose a una velocidad vertiginosa, para bien y para mal, porque algunas veces están corrigiendo pues los problemas que puede dar la inteligencia artificial. Pero, de todas maneras, sí que nos va a permitir avanzar mucho en el tema de la investigación y el desarrollo económico y de la vida en general. Para que presente al ponente, voy a darle la voz a don Alfredo Gómez Gil. Alfredo, puedes hablar. Muchas gracias. Esto es normal, si no, no sería yo. Entonces, llevamos 12 o 14 años, siempre me tiene que llamar la atención que haga. Tenemos, como saben ustedes, a esta tertulia, vamos a llamarle tertulia, puesto que se trata de amigos socios, cada mes a un socio o cosocio, yo empleo siempre, naturalmente, el epiceno. Epiceno quiere decir que no hablo de él y la, si no se entiende, naturalmente, los dos géneros en uno solo, porque si no sería una lata. Hablar en masculino, en femenino, y luego terminarlo en le, la, lu o Dios sabe qué. En fin, esta conferencia me parece francamente interesante, por lo que ya nos ha dicho nuestra presidenta de sala, inteligencia artificial y atención sanitaria, mitos y realidades. Antonio Rojas Valdés es un gijonés, pero con un gran espíritu malagueño, que posterior a su inicial. Su inicial inclinación era la arquitectura, siguiendo ni más ni menos que la tradición familiar, ya que su padre era un conocido arquitecto. Entonces se pasó, curiosamente, no es que se pasó o cambió, sino que le entró un gran interés por la medicina, lo que es la salvación del ser humano, la salvación física, y cuando más importante todavía, cuando quien le inspira ese deseo es la enfermedad de su padre. Bien, por eso digo, iba para arquitecto, pero precisamente la enfermedad de su padre le condujo a la medicina. Es licenciado en medicina por la Universidad de Oviedo y especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Experto en dirección y gestión de organizaciones sanitarias por la Universidad Carlos III de Madrid,
joven universidad con una categoría tremenda en funciones médicas que no existían ni en la Complutense ni en la Autónoma. Universidad fundada en 1989, eso no lo tengo apuntado, a lo mejor me he equivocado, pero sí, para mí es una universidad que ha especificado, sobre todo en cuestión sanitaria, más que lo que se llama rigurosamente y clásicamente medicina. Es experto en dirección y gestión de organizaciones sanitarias, como he dicho, y esto implica luego un gran proceso laboral médico en un futuro. Ha sido director de los hospitales públicos de Arriondas y de Sama de Langreo en Asturias y del centro privado SHA Wellness en Alicante. Es interesante porque esta zona de Alicante, exactamente donde está el SHA Wellness de Alicante, cercano está Benidorm. Hay una serie también de compromisos extranjeros de crear, incluso yo hubiera pensado que si los dejaban hubiera sido una multitud de ejemplares y de cuestión sanitaria. Recuerdo, a colación precisamente de donde habéis ejercido, que precisamente el doctor y amigo, ha muerto ya, Francisco Grande Cobian, por cierto, asturiano también, y también el doctor José María Rodríguez Delgado, que fue catedrático, venía de Yale University y fue catedrático luego en la Autónoma de Madrid. En una reunión que tuvimos en Nueva York hablábamos de qué bonito sería a los 5 o 6 premios Nobel entre biología y medicina que ocupaban el área este y oeste de los Estados Unidos, en su jubilación invitarlos a una cátedra dependiente de una universidad española en ese centro de alrededor de Benidorm. Hubieran aceptado, pero claro, Rodríguez Delgado se quedó ya en la Autónoma y Paco Grande Cobian falleció. El doctor Roivas trabaja como escultor sanitario en temas de estrategia, procesos y tecnología desde el 2016, tanto en España como en el extranjero, asesorando a hospitales y empresas. Trabajando en temas de inteligencia artificial y salud de manera continuada desde los 2000 hasta 2020, hasta la actualidad, como bien ha señalado la presidenta, es muy interesante esta significación, puesto que tiene un campo abierto enorme. Es fundador, a la par, de la Clínica Deportiva y de Biomecánica Avanzada de Pozuelo de Alarcón, RX2 Sport and Health Center. Yo precisamente se lo tuve que preguntar, oye, hacer el favor de decirme, porque eso demuestra un detalle de una elegancia, una elegante modestia, porque para mí, ya conociendo además la clínica, hubiera sido lo primero que hubiera expresado, porque implica primero un conocimiento de algo nuevo en Madrid y, por otra parte, una innovación también en cuestión deportiva, para el deportivo. Bien, al mismo tiempo, mejor dicho, debía de haberlo anticipadamente dicho, está casado con la doctora Margarita Gutiérrez, que es precisamente la socia de este Real Casino. Y nada más, queridísimo Antonio, la palabra es tuya. Gracias. ¿Se oye ahora? Sí. Ahora. Bueno, como no puede ser de otra manera, tengo que empezar dando las gracias, por supuesto, al casino, representado aquí en doña Pilar Pérez Simón, a Alfredo, que es un amigo, y a Tsuko, por su cordialidad y sus inmerecidas palabras hacia mí, y por supuesto a todos ustedes que en un día tan estupendo como este pues están aquí por la tarde. Voy a empezar con como una reseña sobre la medicina y la arquitectura, que al final son dos profesiones que están muy cerca, porque son dos profesiones humanistas las dos. La arquitectura es una profesión falsamente técnica, porque en realidad es una profesión humanista, y la medicina también. Y aunque les voy a hablar a ustedes de inteligencia artificial, donde quiera, aunque les voy a hablar a ustedes de inteligencia artificial, el corazón del acto médico es profundamente humanista y al final esto va a ser una herramienta. La charla va a durar, para nada es una clase magistral, esto se trata de... voy a intentar desglosarles una serie de aspectos con el mayor nivel de sencillez posible,
que no quiere decir de simplicidad, que es otra cosa. Y el ánimo fundamental es que después podamos tener un diálogo y que ustedes comenten lo que les parezca. Porque vamos a empezar por cosas muy sencillas pero importantes, ¿no? Esta es la estructura de la presentación. Primero vamos a hablar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Los sistemas sanitarios en el momento actual, fundamentalmente, bueno, independientemente públicos y privados, una visión un poco panorámica, cómo las dos realidades interaccionan, qué decisiones tenemos que tomar muy importantes, si realmente la inteligencia artificial va a sustituir al médico o no y cómo vamos a interaccionar. Y después voy a hablar de uno de mis grandes amores, que es también la geopolítica, y cómo esto va mucho más allá del acto médico individual. Y después dejar un espacio para el diálogo. Mi ánimo es no llevar más de 30 o 40 minutos para poder después que ustedes comenten lo que les parezca pertinente. Bueno, esta palabra está muy de moda, que es paradigma, ¿no? ¿Y el paradigma qué es? Bueno, pues el paradigma es una manera de entender las cosas. El paradigma de la movilidad, en un momento dado para la historia de la humanidad, era caminar a pie, nos movíamos a pie. Posteriormente, el paradigma de la movilidad era el caballo y después fue en coche. Primero coche de caballos y después automoción. Un paradigma es una manera de entender las cosas, ¿no? Este es un pintor muy interesante, que a mí me gusta mucho, que se llama Norman Rockwell. Era un pintor costumbrista norteamericano que fue de los que más contribuyó a esto tan manido ahora del American Way of Life. Tiene una serie de retratos costumbristas de la América de los años 30, 40, hasta los 50, en un semanario que se llamaba Washington Evening Post. Es un pintor muy famoso, no es nada especial. Pero este cuadro me gusta muchísimo, se llama Una familia visita a su médico rural. Es un cuadro de los años 40. Y este cuadro expresa absolutamente, magistralmente, lo que era el paradigma de la atención sanitaria. Una familia joven lleva al niño al médico. El médico es el depositario de todo el conocimiento, luego el conocimiento es totalmente asimétrico, la familia no tiene ningún conocimiento sanitario, el médico lo tiene todo y el acto es necesariamente presencial. En este caso es en su gabinete de su casa, pero podía ser en un hospital. Este cuadro me gusta mucho, primero porque me gusta mucho Norman Rockwell y porque traduce perfectamente lo que era hasta hace prácticamente nada el acto médico. Era un acto totalmente asimétrico y un acto que tenía que ser presencial. Bueno, pues lo que vamos a hablar es cómo está cambiando este paradigma. Primera cuestión, ¿esto de la inteligencia artificial es para tanto? O sea, realmente, que lo estamos oyendo de continuo, ¿la revolución de la inteligencia artificial es para tanto? Pues vamos a ver si nos contestamos. Básicamente hay dos tipos de tecnologías, las incrementales y las disruptivas. Las incrementales son las que los cambios se producen mediante aumentos incrementales pequeños pero sostenidos. Y después están las disruptivas, que son los que cambian las reglas del juego, ¿no? La inteligencia artificial es una inteligencia disruptiva, no es una inteligencia incremental. Es un cambio mayúsculo y disruptivo. Es otro terreno de juego, es otro cambio de paradigma. ¿Es para tanto la inteligencia artificial? Bueno, ha sido para tanto el teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil ha impactado en nuestras vidas brutalmente. ¿Somos capaces de visualizar nuestra vida sin móvil? Yo tengo ahí a mis hijos y me acuerdo que me dijo uno cuando era pequeño, dice, pero papá, antes los móviles solo valían para llamar. Bueno, ¿ustedes saben de qué año es el primer teléfono móvil? Del 83. O sea que no es de hace tanto. Este es el primer teléfono móvil que se comercializó, el Motorola Dynatac 800X. Es muy famoso porque sale en muchas películas. Los que tienen un Dynatac tienen un tesoro porque es una pieza de atrezo. ¿Fue para tanto la irrupción de Google? Pues sí, fue para tanto. ¿Es relativamente reciente? Pues sí, es del 88. ¿Somos capaces de entender nuestra vida sin Google? Google o cualquier otro navegador. Pues difícilmente. Yo me acuerdo, siendo estudiante, que para hacer búsquedas bibliográficas sobre una enfermedad teníamos un sistema de fichas que tenías que darle al bibliotecario de la biblioteca de la universidad. Y tenías que, bueno, era una cosa que había que saber sánscrito para
a pedir un artículo médico. Cuando ahora cualquiera de ustedes, sobre la enfermedad más rara que quieran, esto no es inteligencia artificial, quiero decir, un poco de contexto, ¿no? Pues puede hacer una búsqueda sin más. No digo nada de una transacción bancaria. Ustedes con el móvil, todos, podemos hacer cualquier transacción bancaria, nacional e internacional, directamente con el móvil, ¿no? Luego, las tecnologías sí realmente impactan en nuestra vida. No les voy a hacer expertos en inteligencia artificial, pero sí les voy a contar alguna cosa. Bueno, ¿qué es esto del algoritmo? Pues el algoritmo es bastante sencillo, es un conjunto de instrucciones, pero acotadas, muy concretas para resolver un problema. Eso es un algoritmo, tan fácil como esto. Este algoritmo me gusta mucho, me lo pasó un amigo mío porque es para saber si en Estados Unidos votas republicano o demócrata. Con 3 preguntas ya lo sabes, ¿no? O sea que el algoritmo no esconde ningún misterio. Lo que esconde el misterio es miles o millones de algoritmos funcionando a la vez, todos acotados con preguntas muy concretas. Y esa es la base de la inteligencia artificial. Hay 2 pioneros que es imprescindible reseñar. Primero es Alan Turing, que es muy famoso porque desencriptó, fue el que colaboró con el gobierno británico para desencriptar la máquina Enigma. Y saben que el logo de Apple, la empresa de telefonía y tecnología, está basado, es un homenaje a él porque es una manzana mordida. Bueno, pues Alan Turing publicó un artículo que se puede leer, lo puede leer cualquier persona, además está accesible en Google, que se llama The Imitation Game, en el año 50, o sea, antes de ayer, donde se planteaba si las máquinas podían pensar. Y la genialidad de Turing, además de otras muchas, es que lo primero que se plantea es qué significa pensar, qué significa máquina. Y eso es como empezó realmente la inteligencia artificial. Cuando Turing y otros muchos se cuestiona de qué hablamos cuando hablamos de pensar. ¿Cuál es el proceso de razonamiento? ¿Ese proceso lo puede hacer una serie de algoritmos matemáticos o no? Por lo menos lo cuestiono. Hay otra figura. Bueno, esto es una breve reseña. Piensen una cosa. Cuando hablamos de inteligencia artificial, antes de la inteligencia artificial, para hacer un programa de algoritmos, el programador tenía que diseñar al algoritmo. Pero la inteligencia artificial permite salirse de ese esquema y que la propia máquina diseñe el algoritmo. Y esto tiene mucho que ver con este otro pionero, y ya no les voy a contar más de historia, que es Rosenblatt. Rosenblatt era un psicólogo que en el año 1960, 10 años después de Turing, en una universidad norteamericana fue capaz de diseñar una cosa que se llamó el perceptrón, que es la primera red neuronal de algoritmos, que es una cosa que cuando uno la lee, pues le vuela la cabeza de donde este señor, que era un psicólogo, fue capaz de visualizar dónde podía ir, ¿no? Bueno, pues como dicen los ingleses, a hombros de estos gigantes se dieron los condicionantes para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es básicamente esto, es la habilidad de una máquina de desarrollar una función cognitiva como lo haría una persona. No mimetizar a una persona, porque el ser humano es inmimetizable, pero sí hacer una serie de asunciones y razonamientos con un esquema bastante parecido a como lo haría una persona. Percibir, razonar, aprender cuánto se desvía del error e intentar solucionar un problema. El mundo de la inteligencia artificial es un mundo fascinante. No hay una inteligencia artificial, hay muchísimas inteligencias artificiales. Y, de hecho, hay muchísima unión entre la inteligencia artificial y la filosofía. Tradicionalmente había 5 grandes tipos de inteligencia artificial. La simbolista, la evolucionista, que es la representada por Rosenblatt, la bayesiana, que es la que ha ganado prácticamente el terreno, el teorema de Bayes, los analogistas y los conexionistas. O sea que no hay solo una escuela de inteligencia artificial, no hay solo una forma de programar algoritmos, no hay solo una forma de entender cómo las máquinas las podemos hacer que razonen, sino que hay muchas. Y sobre todo esto, que ya era bastante complejo, ahora ha llegado, pues probablemente, la última vuelta de tuerca, que es lo que más ha cambiado el panorama, que es la inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT y derivados, que seguro que ustedes ya lo tienen en su móvil. Y si no lo tienen, les animo a que lo prueben. Una reseña muy breve. ¿Por qué en Estados Unidos se desarrolla la inteligencia artificial? Pues porque coinciden 3 cosas a la vez en los años 60.
Una es una industria muy potente de ingeniería eléctrica en relación al silicio, a las placas de silicio y toda la empresa de semiconductores, fundamentalmente en California y en Texas. A la vez, las universidades americanas, que como muy bien sabe Alfredo, no solo dan docencia, sino que están muy orientadas a generación de negocio e innovación. Y el auge también, muy importante, de una serie de teorías en el lenguaje, porque el lenguaje es fundamental, tanto para la programación como para lo que después viene, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la convergencia en el momento de estas tres realidades, unas universidades americanas muy volcadas a la innovación y al negocio, el desarrollo de todas las teorías del lenguaje, independientemente, y el desarrollo de toda la industria eléctrica y electrónica de semiconductores, es lo que produjo en ese momento la inteligencia artificial. Curiosamente, Rusia intentó en su momento replicar, porque Rusia, en plena Guerra Fría, en los 60, pues vio el alcance de todo esto. De hecho, ellos intentaron hacer un Silicon Valley en Moscú que se llamaba Selenegrado, pero que falló porque no tenían la tecnología suficientemente desarrollada para la producción de semiconductores. Sin embargo, los rusos fueron muy avanzados en el desarrollo de teorías del lenguaje, o sea que es un campo históricamente también muy interesante. Bien, no les voy a contar lo importante que es ya en sus vidas, porque cualquier navegador que ustedes usan, o que usa un Uber que lo recoge, o que usa un taxi que le recoge, funciona con inteligencia artificial. Spotify funciona con inteligencia artificial. Todas las plataformas de venta online, Amazon, Alibaba, Temu, la que ustedes quieran, funciona con inteligencia artificial. Y, por supuesto, Google funciona con inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial es una realidad en nuestras vidas. Bueno, el Machine Learning sería una evolución de la inteligencia artificial básica en el sentido de que añade capas, un poco como funciona nuestro cerebro, de tal manera que cada entrada, cada capa, la salida de la capa neuronal está más cerca, digamos, de la realidad que la previa, ¿no? Es un método de ajuste, pero bueno, tampoco es relevante. Los humanos aprendemos de nuestras experiencias y las máquinas aprenden de los datos, que al final son sus experiencias, pero al final las máquinas también aprenden. Esto es un tema un poco técnico, pero apasionante, muy llevado al campo médico, que tiene que ver con la estadística. La estadística convencional, siempre desde hace 200 y pico años, precisamente desde Bayes, que hay una escuela muy potente escocesa en el siglo XVIII de estadística, de bioestadística, donde uno de los referentes era el reverendo Bayes, siempre ha funcionado igual hasta ahora, que es que nosotros cogemos una parte de la realidad, la analizamos, encontramos una característica, inferimos una teoría y la positivizamos o no. Eso es cómo funciona la estadística. Pero la inteligencia artificial nos permite una cosa increíble, que es, sin ningún apriorismo, en una población detecta patrones. Y desde esos patrones infiere respuestas sin necesario de ningún apriorismo. Luego, a diferencia de la estadística convencional, nos permite un abordaje diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente. Con lo cual, en problemas, en este caso puramente médicos o biotecnológicos, es una herramienta brutal porque nos permite un abordaje no convencional. Vale. Bueno, pues cuando todo esto ya está lanzado, llegaron los GPUs. Las CPUs son los semiconductores tradicionales que almacenan la información como ceros y unos, y las GPUs son las unidades gráficas que almacenan la información como vectores. Y ustedes dirán, bueno, esto pues, es un tema muy técnico, ¿no? ¿Qué más da almacenar la información como ceros o unos como vectores? Pues no, tiene mucho interés porque los vectores permiten almacenar la información de las palabras. Y las palabras nos han vuelto a explicar la importancia del lenguaje, que es fundamental. Entonces, la última vuelta de la inteligencia artificial de hace 3 años para acá es que, además de todo lo que hacían las máquinas, ahora nos permiten, mediante el lenguaje, interaccionar con ellas. Interaccionar con las máquinas haciendo preguntas y respuestas, una especie de cuasi diálogo, que es mucho más parecido a la forma que nosotros interaccionamos.
es el mundo de la inteligencia artificial generativa, que realmente, y esto ya es opinión personal, es lo que va a cambiar radicalmente la inteligencia artificial en nuestras vidas, porque la va a hacer mucho más asequible a nuestro uso, ¿no? La inteligencia artificial generativa, mediante el almacén en GPUs, en espacios vectoriales, permite preguntar a una base de datos, y todo esto se genera mediante una cosa que se llama corpus. Esto lo voy a tratar al final porque es un tema de altísima importancia geopolítica y geoestratégica, porque el idioma castellano es un idioma fundamental en el mundo. Y no es lo mismo que los corpus estén cargados en castellano que estén cargados en inglés o en mandarín. Pero bueno, simplemente porque no es el objeto de esta charla, el corpus es lo contrario de un archivo. Un archivo es una colección de textos distintos, con orientaciones distintas, de tipologías diferentes, de momentos históricos diferentes. Es un archivo. Un corpus es todo lo contrario. Es una colección de textos, todos sobre un tema, acotados, de un mismo periodo temporal, con una misma visión. Eso es un corpus. Los corpus son las bases sobre las que se carga la inteligencia artificial generativa. La generación y realización de corpus es un tema de altísima estrategia a todos los niveles, ¿no? Bueno, para acabar, porque tampoco les quiero hacer expertos en esto. Esto es un artículo de la revista Nature, que es una revista médica muy prestigiosa, que se publicó ahora en marzo, en la que a médicos expertos que hacían de actores se les hizo una entrevista ciega con otros médicos y con chatbots de inteligencia artificial generativa. Y el médico no sabía si lo que le estaba entrevistando era un chatbot o era un colega. Bueno, pues no solo los chatbots puntuaron mejor, sino que la mayoría de los médicos consideraron que eran más empáticos que los propios médicos. Lo cual nos deja bastante mal lugar a los médicos respecto a lo empáticos que somos, pero abre un melón y abre una ventana de qué estamos hablando, ¿no? Lo pueden ustedes leer, es de la División de Inteligencia Artificial de Google, es de marzo del 2025, el mes pasado. Y bueno, ha creado un gran revuelo en la comunidad científica, fundamentalmente en la gente que no estaba versada en estos temas, porque para los que están versados, pues esto no ha sido ninguna novedad. Muy bien. Bueno, ¿y los sistemas sanitarios? Pues los sistemas sanitarios están en una crisis monumental. Esto sería no objeto de una charla, sino objeto de un curso o de un curso de verano, porque los sistemas sanitarios están en crisis, pero los sistemas sanitarios soportan unas tensiones que jamás han soportado previamente. Les pongo aquí varios ejemplos. El de arriba es muy interesante, todos están en abierto, todos los pueden consultar. El de sistemas no estructuras es un documento magistral del exconsejero Rafael Bengoa, que ha hecho a requerimiento del Estado de Irlanda del Norte. Es relativamente reciente, es un documento magnífico. El de la derecha es un documento que ha elaborado el Círculo de Empresarios, que fue una promoción de John de Zulueta, que contrató al doctor Ignacio Riesgo y a Julián García Vargas, exministro, sobre temas candentes de la sanidad española. Es un documento también magnífico, sería el informe de abril, hay cantidad de documentos. Y bueno, yo que soy un especialista en gestión sanitaria les diría que hay un corpus doctrinal, una idea en todos los gestores de todos los países del mundo occidental, ya ni les cuento de los otros, de que los sistemas sanitarios están en crisis y no tenemos la tecla para arreglarlos, ¿no? Y esto especialmente se ha agravado ahora con las condiciones geopolíticas que hay, porque probablemente todos nos hemos dado cuenta de que hay que dedicar más dinero a defensa, o que Europa necesita tener una política de defensa, y que muy difícilmente eso va a ser conciliable con destinar más recursos a sanidad, ¿no? Y estamos en un momento donde coinciden varias cosas, ¿no? Los sistemas están clarísimamente en crisis, el privado también en España, hay una revolución biológica, hay una revolución del sector IT y estamos entrando en un nuevo escenario. Estamos en un tiempo de transición. Como diría, hay una tertulia musical ahora, ¿no? Como me parece que fue, no me acuerdo si fue Prokofiev, que dijo que los viejos dioses han muerto, pero los nuevos aún no han aparecido, ¿no? En ese momento estamos ahora.
Hay múltiples cuestiones sobre cómo están los sistemas sanitarios. No les quiero, pero vamos, el COVID fue un punto de inflexión para todo el mundo, pero para los profesionales especialmente, que muchos se sintieron abandonados, independientemente de que España lidera tristemente la estadística de sanitarios afectados por la enfermedad, que nos debería hacer mucho de pensar. La tecnología ha explotado en muchísimos aspectos, pero son tecnologías muy caras. La presión de costes sobre los sistemas es brutal, es incontenible. Yo cuando voy a reuniones con otros expertos en gestión de otros países es el tema estrella. O sea, da igual que hables con Francia, hay sistemas como el nuestro, que son sistemas de seguros sociales, Beveridge, sistemas Bismarck, da igual, ¿no? Es un problema, en Estados Unidos ni hablamos. El nuevo paciente que somos nosotros, todos nosotros, no nos contentamos con lo de antes, queremos más conocimiento, queremos más atención, queremos más detalle, queremos mucho más, somos muchísimo más exigentes. El profesional sanitario, médico, enfermera, auxiliar, celador, nunca ha estado tan desmotivado como ahora, jamás en la historia reciente. O sea, tenemos una crisis de profesionalismo brutal, que eso también sería para otro monográfico, y cada vez tenemos mayores problemas de accesibilidad. ¿Por qué cuento esto? Pues porque además se juntan en el tiempo que, por un lado, la inteligencia artificial ha llegado y, por otro lado, el sistema sanitario, da igual que sea público que privado, tiene enormes carencias. Yo siempre digo que lo que funciona no lo debes de tocar, pero que lo que no funciona siempre tienes mayor facilidad para tocarlo porque realmente estás más legitimado, ¿no? Un poco el planteamiento. Entonces, una reflexión que yo siempre hago, ¿no? Si no hay accesibilidad, es imposible que haya equidad. Y no puede haber accesibilidad si una persona para uno mismo, para un familiar, solicita acceso al sistema no por vía de urgencias y le dan para 3 o 4 meses, ¿no? O sea que los sistemas están totalmente desbordados. Bueno, ¿cómo interaccionan estas dos realidades? Pues hasta ahora la decisión que se ha tomado es no tomar decisión. Porque como dijo, yo creo que fue, no me acuerdo, estoy muy mayor, ya no me acuerdo de las citas, decía un político, bueno, nosotros sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es hacer lo que hay que hacer y después no perder las próximas elecciones, ¿no? Bueno, pues como yo creo que todo el mundo que es experto sabe lo que hay que hacer, pero nadie se atreve a poner el cascabel al gato, pues la decisión hasta ahora ha sido no tomar decisiones. Este es un documento magnífico del 2015 de IBM, en el que decía a nivel mundial que si los sistemas sanitarios no tomaban cambios, 2015, iban a darse de bruces contra el muro, hitting the wall. Que no hacer cambios no era una opción, que más de lo mismo no iba a funcionar. Bueno, pues desde 2015 hasta ahora, lo único que ha pasado es el COVID, que ha deteriorado más el sistema sanitario, pero realmente no ha habido cambios. Y vamos a ver, ahora ya entrar en el meollo, que es, bueno, ¿y qué puede hacer la inteligencia artificial en salud? Bueno, pues lo primero, puede interactuar a varios niveles, que esto una persona normal no lo puede hacer. Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y salud, no estamos hablando solo nivel paciente 1 a 1. Estamos hablando también a nivel poblacional. Porque la inteligencia artificial es capaz de tratar patrones poblacionales. Porque es capaz de tratar miles de millones de datos y simular miles de millones de escenarios. Luego, no solo hay una ventaja para el individuo, sino hay una ventaja poblacional. Y además también es capaz de tratar a nivel producto. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo de nuevos medicamentos es que son carísimos. Carísimos. El coste medio de un nuevo medicamento medio son 90 millones de euros. Fundamentalmente porque hay una hoja de ruta pautada de trabajo. Y lo que permite la inteligencia artificial es muchos de esos pasos saltárselos o tomar atajos, con lo cual abarata. O sea que cuando ustedes piensan en inteligencia artificial y salud, no piensen solo a nivel suyo de paciente, piensen también a nivel poblacional, piensen a nivel. ¿Y dónde se puede usar? Bueno, pues aquí, sin ser intensivo, les he puesto varios ejemplos. Pero en realidad puede actuar en todo, porque es capaz de mejorar procesos a todos los niveles, ¿no? Me puede ayudar a mantenerme más sano, me puede ayudar a detección precoz, me puede ayudar a cambios de estado, me puede ayudar, pero eso desde una perspectiva, pero además
pero además puede ayudarme a la toma de decisiones. Me puede ayudar a seleccionar tratamientos, me puede ayudar a generar pronósticos, me puede ayudar en temas de triaje, que es fundamental. La segmentación es una de las claves del manejo sanitario. No se puede tratar lo distinto de manera igual. Cuando se habla de lista de espera, yo siempre digo que no se puede meter en la misma lista de espera un cáncer de colon que un juanete, con todos los respetos. Porque el cáncer de colon, el que te operen de aquí a un mes o de aquí a 3 meses, condiciona tu pronóstico. Pero un juanete no. Entonces, la segmentación, que es fundamental en el sector salud. Nos puede generar cuaderno de mandos inteligentes, que es fundamental. Ustedes piensan que un equipo de dirección de un hospital tiene que tomar decisiones y si no tiene datos no las puede tomar. Y los cuadernos de mandos inteligentes nos permiten tomar decisiones en tiempo real, generar simulaciones, ¿no? Chatbox, docencia, formación, evaluación de competencias, evaluación del estado mental de los trabajadores a partir de textos, compras, suministros, simulación de enfermedades raras. Yo hablaba el otro día con una madre de un niño que tiene un síndrome que lo llevó a varios pediatras en Madrid y nadie daba con el síndrome. ¿Cómo van a dar con el síndrome si nunca van a volver a ver ese caso jamás? Entonces, por ejemplo, las enfermedades raras, que la inteligencia artificial tiene un efecto brutal, ¿no? Mantenimiento predictivo, en definitiva, en todos los campos. En unos más, en otros menos. Nos abre un mundo diferente. Una reflexión un poco por polemizar. Yo tengo muchos colegas que me dicen, bueno, pero el acto médico es un arte. Entonces, no se puede banalizar así. No se puede mecanizar. Estoy de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿el diagnóstico médico qué es? Pues el diagnóstico médico es un mapa de funcionamiento mental que tiene estos pasos u otros parecidos. El paciente refiere la sintomatología que él tiene en su propia terminología. El médico interpreta esa información en sus propios términos de tal manera que le aporten valor a su proceso de razonamiento mental y le pregunta de manera intencionada una serie de cuestiones para orientar las posibilidades. Esto es la anamnesis. El médico interroga al paciente sobre su historial previo, el médico explora al paciente, el médico u otro trabajador toma los signos vitales y con todos estos datos el médico genera una hipótesis de diagnóstico y de esa hipótesis solicita una serie de pruebas complementarias para o bien refutar esa hipótesis o bien corroborarla. Y sobre eso elabora un juicio diagnóstico y un diagnóstico diferencial. Claro, pero el problema es que si llegamos a este nivel, esto lo puede hacer una máquina. Este es un caso real de una empresa con la que yo colaboro en La Autónoma, que sobre ChatGPT hemos desarrollado unos casos sintéticos de pacientes y le hemos preguntado a la máquina cuestiones concretas. Esta es una pantalla real, ¿no? Una mujer de 30 años ingresa en el servicio de urgencias del hospital cuando lo le llevan de bien derecho, con náuseas y vómitos de 48 horas. No tiene antecedentes y la exploración, al examen físico, la paciente presentaba una tensión de 110/70, una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, temperatura axilar 36,8 grados, saturación de oxígeno 97%, el aire ambiente. El abdomen se encontraba distendido, con ruidos hidroaéreos positivos, dolorosa palpación del flanco derecho y con signos de irritación peritoneal. Bien, esto es una maqueta que hemos hecho nosotros, en un proyecto que tenemos, y la máquina responde esto, de las pruebas recomendadas. Esto es como hubiera respondido un médico con 7 o 8 años de experiencia. Y además, incluso podríamos dar una vuelta más y decirle al paciente, si esto fuera para el paciente, si quiere que sobre alguna de estas pruebas le razonemos el por qué la ha pedido y en qué consiste. Incluso le podríamos decir al paciente que dejase feedback y comentase cómo ha sido el proceso, si hay alguna cosa que le gusta, que no, que la puede mejorar. Esto no es el día de mañana, esto no es Estados Unidos, esto es la Universidad Autónoma de Madrid, un proyecto bastante modesto y sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Esto es una herramienta que hemos desarrollado con una rama de IBM, que es un sistema de detección temprana de sepsis, que ha sido la primera herramienta europea que ha conseguido el marcado europeo de registro sanitario. Y esa tecnología desarrollada en España. O sea que
ahí estamos. Vale, ¿es todo tan bonito? Evidentemente no. Aquí tenemos que tomar una serie de decisiones, ¿no? Primero, la realidad siempre nos atropella. Y como hemos visto, no tomar decisión probablemente no es suficiente. Ahora, las decisiones hay que tomarlas de manera ponderada y basándose no solo en hechos, sino también en valores, yo creo. Y evidentemente los chatbots, como lo conocemos, son un infierno. O sea, no sé si alguien de la banca, pero bueno, si alguien de la banca, yo cuando voy al banco, con mi mentalidad de médico, médico orientado a procesos y quirúrgico, me vuelvo loco de los niveles de ineficiencia y de falta de orientación al cliente de muchos de los bancos que hay ahora. El otro día fui a un banco a sacar dinero, había 7 personas o 8 mayores haciendo cola delante de un gestor de colas y 4 personas sentadas allí sin hacer nada. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de abandonar lo que sabemos que funciona con sus problemas y pasarnos a otra cosa. No, eso sería una profundísima estupidez. Y yo quiero pensar que los médicos no somos tan profundamente estúpidos. No, no se trata de eso. Se trata de tomar una decisión ponderada y compartida. Ahora entro en la parte de la charla que ya es más opinión y, por supuesto, como toda opinión, pues rebatible. La clave no es entrar en la inteligencia artificial en salud o no entrar. La clave es de qué manera y cómo y cuándo. Y sobre todo que la decisión debe de poner al paciente y al médico en el centro de la ecuación. Esto lo dice todo el mundo, pero no es así. Entonces, al final, la inteligencia artificial es una pura herramienta. Vuelvo al inicio de la charla. Los médicos, en mi opinión, somos humanistas. Y lo que estamos es para aliviar y orientar a la persona que tiene problemas de salud. Y la inteligencia artificial es una herramienta. Eso sí, es probablemente una de las herramientas con más potencia que el ser humano ha sido capaz y sería una profundísima estupidez no aprovecharla, ¿no? Pero debe ser la sociedad la que ponga el foco en la transparencia, en la formación del personal, que es una cosa que también se olvida, y en una palabra que pongo en inglés porque yo creo que no tiene traducción al castellano, que es accountability, que es una cosa muy sajona, que es el dar cuentas de las cosas. O sea, que uno cuando tiene una responsabilidad pública tiene la obligación de dar cuentas. Esto puede parecer un poco irónico en estos momentos, pero es así. Y la calidad de democracia se basa en que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, la clave no es tanto el cómo como también el qué. A modo de conclusiones y después una reflexión solo geopolítica. El cambio es inevitable y en sí mismo el cambio en absoluto es perjudicial. Aquí no se trata de competir, se trata de que hay cosas que las máquinas hacen infinitamente mejor que nosotros. Todo lo que tiene que ver con computación lo hacen mucho mejor. Son capaces de computar y hacer cálculos, millones de cálculos, miles de millones de cálculos en segundos y nosotros no. Y nosotros haremos lo que hacemos mejor. No es una competencia. Ese es el mayor error que hay, plantearlo como una competencia. ¿Van a sustituir a los médicos? Aquí nadie se trata de sustituir a nadie. Aquí se trata de conseguir los resultados que queremos de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuál es la clave? Pilotar el cambio y poner al paciente, al profesional, en el centro. Y por eso está en rojo. Sería un monumental error dar esto por sentado, porque no es así. Y esto requiere muchas cosas y liderazgo. La transparencia y el rendir cuentas son críticos y esto no es un cambio menor, ni es un cambio de un médico, ni es un cambio de un hospital. Esto es un cambio de alta política sanitaria. Que por desgracia la alta política sanitaria pues, cotiza a la baja, pero eso no quiere decir que esto no es un problema mayúsculo y esto es alta gestión sanitaria. Y todos los escenarios, por tanto, están abiertos. Y una reflexión muy breve sobre España, Europa y esta decisión. El mundo que conocíamos se ha modificado. El mundo que conocíamos es un mundo que salió de los acuerdos de la conferencia de Yalta, donde estas 3 personas se reunieron para repartirse las esferas de influencia y donde nosotros, con nuestras peculiaridades, pertenecíamos a una esfera occidental. Yo no voy a hacer ningún análisis, pero factualmente este mundo ha cambiado. Ha cambiado porque la realidad se mueve. Y es muy difícil percibir la realidad cuando uno se mueve con ella, pero la realidad ha cambiado. El mundo que conocíamos es distinto. Estamos en un mundo mucho más multipolar y donde no debemos dar por sentado que todos nuestros socios son igualmente confiables. Es un mundo más complejo.
Y ustedes dirán, vale, ¿y esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial y con la sanidad? Pues tiene que ver muchísimo, porque la inteligencia artificial es muy cara. No cara, carísima. Cuando a mí se me acerca alguna empresa joven, una startup, a que les asesoremos o les orientemos, yo siempre digo, una cosa es software, que es relativamente barato, pero la inteligencia artificial estamos hablando de muchísimos datos, big data, muchísimos datos. Muchísimos datos necesitan supercomputación, que es muy carísima, y necesitan enormes silos de almacenamiento, da igual que sean en CPDs o en nube. Entonces, la inteligencia artificial es carísima. Y la inteligencia artificial, por tanto, es crítica para el desarrollo y el mantenimiento de una serie de estructuras industriales que nos permiten ser competitivos. O sea que tiene una traducción muy, muy estratégica. Y ahí nosotros estamos en un momento histórico porque el lenguaje español es, a día de hoy, el segundo lenguaje más hablado del mundo. Y tenemos que hacer una política muy, muy concertada. Esta foto que les pongo me gusta mucho porque es una foto del shock oil del 73, que fue la primera gran crisis del petróleo. Y yo tengo un buen amigo que es saudí, que su padre estuvo involucrado en los temas del petróleo, y siempre me dice que en el año 73 los saudíes se dieron cuenta no solo de que eran ricos, que ya lo sabían porque el petróleo costaba mucho dinero, sino que el petróleo era un arma geopolítica, era un arma geoestratégica. Bueno, pues la inteligencia artificial tiene una vertiente muy importante geoestratégica y debemos saber jugar nuestras bazas muy adecuadamente. Europa necesita un proyecto de defensa propio y la independencia tecnológica es clave y va a afectar a la salud como a otra serie de cuestiones. En este sentido, solo para el que les guste esto, muy recientemente, el mes pasado, se ha publicado una ley que matiza la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que era una ley que aportaba poquísimo, que fue hace 2 años, porque era una ley muy, muy retórica y sobrereguladora, pero los acontecimientos geopolíticos han obligado a su derecha a sacar un nuevo documento que se llama Europa, un continente para y por la inteligencia artificial, que detalla pues, cómo va a haber que asumir una serie de cuestiones y que Europa se juega muchísimo en la construcción de un modelo de inteligencia artificial donde la salud es uno de los pilares fundamentales. Hasta aquí la presentación. Dar las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su paciencia y reiterar las gracias al casino y especialmente a Itsuko y Alfredo siempre por su cariño y por contar siempre con nosotros. Muchas gracias. La próxima, que será el martes 6 de mayo a las 7 de la tarde, igual que hoy, y en esta misma sala. Será la socia Gloria Lima, que es curiosamente, una gran psicóloga y teóloga, quizá de las pocas personas que conozco alrededor de este ambiente, que tiene una serie de ediciones y publicaciones interesantísimas. Entonces, el tema de esta conferencia será Entre la fe y la palabra. Solamente resta anunciarles. Bueno, de acuerdo con el orador, vamos a abrir un tiempo de debate o de preguntas. Y lo que ruego que por favor sean realmente preguntas y bastante cortas para que pueda él tener ocasión de contestar, porque si son muy largas se reduce el tiempo. Así que yo solo agradezco, nada más. Tienes la palabra. ¿Quieres preguntar? ¿Tú quieres hablar algo o preguntarte directamente? Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque la verdad es que la conferencia ha sido fantástica. Quería preguntarle una cosa. La inteligencia artificial realmente funcionará mucho mejor cuando el sistema sanitario esté completamente digitalizado, ¿no? Estamos ahora mismo, yo creo, en proceso de esta digitalización. Pero además,
muchas veces vamos por el mundo un poco con la cabeza gacha. En términos de digitalización del sistema sanitario, España está entre los primeros lugares de Europa, porque a veces pensamos en Alemania y Francia están abajo del todo, ¿no? Yo creo que la digitalización del sistema sanitario, junto con el uso de inteligencia artificial, puede hacer, a través del uso de datos secundarios de salud y de su utilización, ¿cree usted que eso puede ser toda una oportunidad como país para España a la hora de, bueno, pues de desarrollar todo el talento científico y de convertirnos en una referencia en términos de uso secundario y de análisis de datos de salud, de investigación? Muchas gracias. Lo primero, tiene usted razón. España tiene un altísimo nivel de digitalización sanitario. Una de las cuestiones que llama mucho la atención es que países que por otros parámetros estarían por encima de nosotros, como Alemania, tiene un nivel de digitalización muy bajo. Francia también. Otra cosa es que nosotros tenemos un problema, que es que tenemos 17 sistemas sanitarios, porque tenemos 17 sistemas autonómicos. Pero bueno, no es un problema insoslayable, es un problema de mayor complejidad. Respecto a la pregunta, por supuesto. A ver, yo creo que España está en una posición... Los tiempos de crisis son tiempos también de oportunidad. España está en un momento donde tiene un sistema sanitario muy maduro, tanto público como privado, muy digitalizado, tanto público como privado, a la vanguardia de Europa, tanto en resultados como en digitalización. Lo que hay que hacer ahora es tomar las decisiones adecuadas. Este documento que les mostré al final, el de un continente para y por la inteligencia artificial, define una unidad funcional que serían las factorías de inteligencia artificial. Y dentro de esas factorías, que tiene varias cosas, ¿no? Es como un ecosistema, tiene una cosa muy importante que serían laboratorios de datos. Entonces, tanto dato primario como dato secundario para investigar, nosotros nos jugamos mucho en el desarrollo. Yo creo que el documento a nivel teórico es muy bueno, pero lo difícil es implementar esa teoría en la realidad. Y eso pues requiere voluntad política y liderazgo, pero estoy totalmente de acuerdo, es un momento histórico. Y además hay otra cosa muy importante, que es el tema del lenguaje y el castellano. Es una herramienta enorme el castellano, es una gran riqueza que tenemos, porque hay una parte muy importante del mundo que habla en castellano. Y mucha de esa parte importante del mundo probablemente no tenga la capacidad de infraestructuras para desarrollar corpus, modelos de Big Data sobre castellano, pero nosotros sí. Y después de transaccionar, ayudar, cooperar, hay miles de opciones. Pero en corto a su pregunta es, sí, estamos en un momento, es realmente una oportunidad. Buenas tardes y muchas gracias por la explicación y por habernos aclarado muchos conceptos sobre la IA. En principio puede parecer que la IA es neutral, que simplemente hace las cosas mejor. Pero cuando estudias la IA en profundidad te das cuenta de que no es neutral, que depende mucho de cómo se quiera orientar y cómo se quiera entrenar. Y que hace falta una cantidad de recursos extraordinariamente alta para conseguir un buen producto. Pensemos que se pusieron 10.000 millones para conseguir cosas como ChatGPT. Unas cantidades exorbitantes, muchísima gente trabajando. En el área sanitaria, ¿qué es lo que ocurre? Bajo mi punto de vista, que las grandes multinacionales farmacéuticas, las que controlan las grandes maquinarias de salud, son las que van a propiciar unos sistemas de IA y no van a ser neutrales. El gran riesgo que yo veo, y no sé qué opinará usted, es que en esa orientación que va a tener la IA médica esté ya incluido dentro del diagnóstico la solución. La solución que pasará por unos intereses muy específicos de las grandes multinacionales y que va a ser muy difícil que la prioridad sea el paciente, que la prioridad sería el beneficio de esas grandes multinacionales. Tienen fuerza, es un oligopolio y es muy difícil luchar contra ello. No sé cómo lo ve usted. Gracias. Bueno, me encanta que me hagan preguntas sencillas.
Tiene razón, pero es parte del juego, me refiero. Yo personalmente creo que los estados deben de ser fuertes. Y creo que los estados deben ser fuertes para defender al débil y al ciudadano. Esto suena un poco demagógico, pero lo creo así. Ahora bien, lo que no puede pretenderse... Voy a contestarle un poco... Bueno, la familia de mi padre era gallega, entonces le voy a contestar un poco a la gallega. En los hospitales, la formación la dan los proveedores. ¿A usted qué le parece que la formación de un médico la dé un proveedor de un producto? Bien. ¿Cómo se combate eso? Cuando el hospital destina un presupuesto a la formación. Tan sencillo como eso. Si tú no destinas un presupuesto a la formación, el poder, como me decía a mí un sindicalista con el que yo tuve muchos desacuerdos, me decía, el poder siempre se ocupa. Es verdad, el poder siempre se ocupa. Luego, si la formación no la da el hospital, pues la va a dar un proveedor. Y si la da el proveedor, al final la persona formada va a comprar el producto de ese proveedor. Entonces, la manera de combatir esos sesgos es precisamente teniendo no una hiperregulación, que es lo que había en Europa, sino pilotando el cambio. Porque el problema, hay una de las diapositivas en que ponía yo, esto es reflexión mía, ¿no? Hay una serie de cuestiones que no se deben de dar por sentadas. Ahí es donde la sociedad civil, que somos nosotros, debemos de dar la batalla. Porque yo quiero una inteligencia artificial en salud y en todo, ¿eh? Primero, que no sea una caja negra. Que no sea una caja. Yo quiero explicabilidad. Segundo, quiero saber esos datos de dónde vienen. Si se han tomado con consentimiento o no. Quiero saber cosas. Y esa es una de las grandes batallas culturales que hay. ¿Qué pasa? Que probablemente entramos en un escenario nuevo que no está cartografiado, ¿vale? Como tantas veces en la historia de la humanidad. Pero evidentemente, es más, son los riesgos los que nos deben dirigir. Pero sí, estoy de acuerdo. Esta será ya la última pregunta por cuestión de tiempo. ¿Alguien quiere hacerla? ¿Ahí? José. Nada, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y una pregunta que me surge, en línea con lo que ha hablado también de este proyecto europeo, ¿no? sobre la IA. O sea, al final no se puede entender la inteligencia artificial sin la computación en la nube, que al final es pues, donde se almacenan todos los datos, ¿no? Y todos los principales hyperscalers o empresas que prácticamente tienen monopolio de la computación en la nube, como puede ser Amazon Web Services o Google o Microsoft, son empresas americanas. Y ya sin hablar de lo que cuesta fabricar un data center y que los chips, por ejemplo, se fabrican casi todos en Taiwán y Nvidia tienen un monopolio prácticamente. Entonces, me interesaría saber su opinión sobre cómo podemos montar un proyecto como de soberanía de inteligencia artificial en Europa si prácticamente no tenemos nada en la cadena productiva con lo que se hace la inteligencia artificial. O sea, al final yo lo que veo es que sí podemos invertir muchísimos millones en inteligencia artificial, pero prácticamente todo ese dinero va a ir a acabar a Estados Unidos, que son los productores. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Es una pregunta muy interesante y como en la previa, porque está un poco en sintonía con la pregunta previa, ¿no? Es muy real también, ¿no? Este documento, que les animo a todos ustedes a que lo lean, porque además es un documento totalmente asequible, representa el despertar de Europa en ese aspecto. Aquí hay dos cuestiones que tenemos que manejar a la vez en paralelo. Una sería lo que llamarían los ingleses Key Enables Technologies, o sea, tecnologías que son claves. Y el otro es el concepto de soberanía tecnológica. Son parecidos, pero no son lo mismo. Entonces, lo que yo personalmente tengo claro es que esto va a requerir un cambio de paradigma muy importante de lo que es el modelo industrial europeo. Porque cuando estamos hablando de IA, también estamos hablando de coches, industria agro, sanidad, o sea, no estamos hablando solo de tecnológicas, porque la IA, la inteligencia artificial, es un enorme factor de competitividad. Respecto a lo que comentabas, un poco técnico, pero DeepSeek, por ejemplo, lo que ha puesto de manifiesto es que los chinos dicen, otra cosa que es verdad,
que hay otra manera de trabajar que sea con las GPUs de NVIDIA y con el trabajo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y lo que cuestionan es el modus operandi. Entonces, de la misma manera, Europa, y este documento lo que traduce es que tenemos que ser conscientes de que si no queremos ser algo más que un país solo de servicios, un continente de servicios, tenemos que ser capaces de desarrollar una serie de tecnologías que nos permitan representar nuestros valores como europeos. Y eso, evidentemente, es muy caro. También es verdad que el programa, a ver, lo más positivo de esto para mí es que el documento previo, que era de un año anterior, que era la ley de la inteligencia artificial, era horrible. Era un documento vacío, que simplemente era sobreregulador, pero no entraba en ninguna cuestión. Y este, por lo menos, es un documento que pone los puntos sobre las IES. Otra cosa es que ese documento, que es de un nivel conceptual, digamos, marco estratégico, hay que pasarlo, aterrizarlo a un marco mucho más táctico, operativo o implemental. Pero yo tengo una naturaleza optimista y creo que, a pesar de todos los problemas, Europa tiene mucho que decir, porque en Europa hay mucho talento y porque nosotros seguimos siendo, a pesar de todos los enormes problemas, una sociedad donde la mayoría de la gente quiere venir a vivir. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por habernos ilustrado de esta manera tan explícita y tan fácil de comprender todos estos problemas que nos están acuciando ahora y que desconocemos bastante, pero los estamos soportando. Y muchas gracias, Alfredo, por habernos traído, de alguna manera, haber convencido a este socio de que pudiera darnos esta charla tan preciosa. Así que a los dos gracias, y a ustedes todos por haber permitido que se celebre este evento y espero que hayan disfrutado, y les invitamos al próximo, que ya lo sabrán en su momento. Gracias.